Puede que este sea el último video que necesites ver antes de despertar. No porque vaya a darte una fórmula mágica, no porque vaya a decirte lo que quieres oír, sino porque tal vez ya estás cansado de buscar fuera lo que solo podía ser comprendido dentro. Hay hombres que no llegan a este tipo de mensaje por curiosidad, llegan por agotamiento, por desgaste, por esa sensación insoportable de estar viviendo una vida que por fuera sigue en pie, pero por dentro ya se quebró hace tiempo. Y si tú estás aquí, sintiendo que algo dentro de ti está por cambiar, no lo ignores. No lo adormezcas otra vez. No corras a distraerte. Comenta despertar si llegaste a este video sintiendo que algo dentro de ti está por cambiar. Porque hay momentos en los que un hombre no necesita más entretenimiento, más ruido ni más consejos. Necesita verdad. La verdad de que su crisis no apareció para destruirlo. Apareció para arrancarle la venda, para obligarlo a mirar lo que llevaba demasiado tiempo evitando. Tal vez eso es lo que más duele. No perder, no fracasar, no sentirse confundido. Lo que más duele es empezar a sospechar que toda tu vida estuvo sostenida sobre respuestas prestadas, sobre expectativas ajenas, sobre una versión de ti que ya no puedes seguir actuando. El despertar no suele llegar como una revelación hermosa. Llega como un derrumbe, como una noche más larga de lo normal, como una conversación que te deja vacío, como una mañana en la que abres los ojos y, por primera vez, entiendes que seguir igual ya no es una opción. Durante años, muchos hombres aprenden a resistir, pero no a comprender. Aprenden a aguantar, pero no a escucharse. Aprenden a cumplir, a producir, a responder, a sostener. Y desde fuera eso parece fortaleza. Pero a veces no es fuerza. A veces es desconexión. A veces es un hombre que se volvió tan eficiente para sobrevivir que se olvidó por completo de quién era mientras lo hacía. El problema es que lo que no se escucha no desaparece. Se acumula, se hunde, se transforma en irritación, en apatía, en impulsos que no entiendes, en cansancio sin causa visible, en una rabia sorda contra todo y contra todos, hasta que un día ya no puedes seguir fingiendo que no pasa nada. Y ahí empieza el miedo. Porque cuando el viejo personaje se cae, no sabes si lo que viene después será reconstrucción o vacío. Pero justamente ahí comienza la lucidez. Cuando ya no puedes engañarte con la misma facilidad. Quizá creías que tu crisis era una señal de que te estabas perdiendo, que algo en ti se había roto sin remedio, que habías llegado tarde a tu propia vida. Pero escucha esto con toda la seriedad que merece. No siempre te estás perdiendo cuando te sientes perdido. A veces te estás soltando de una mentira. A veces el desorden interior no indica ruina, sino reacomodo. A veces la angustia aparece porque la conciencia empezó a tocar una puerta que llevabas años bloqueando. Y eso incomoda, porque el hombre que despierta no se siente poderoso al principio. Se siente desnudo, se siente desorientado. Se siente ridículo por haber creído durante tanto tiempo en cosas que hoy ya no le sostienen el alma. Descubre que muchas de sus metas no eran suyas, que muchas de sus decisiones nacieron del miedo a no ser suficiente, que parte de su carácter era defensa, que parte de su silencio era cobardía, que parte de su dureza era dolor no resuelto. Y aceptar eso hiere el orgullo, pero también libera. Porque solo cuando dejas de adorarte en la mentira puedes empezar a respetarte en la verdad. Y ese es un punto decisivo, doloroso, humillante, pero profundamente limpio. Un hombre pasa mucho tiempo buscando respuestas afuera porque afuera todo parece más claro. Afuera hay gurús, opiniones, métodos, discursos, promesas, caminos ya diseñados. Afuera siempre hay alguien dispuesto a decirte qué hacer, cómo pensar, qué sentir, a qué velocidad sanar, cómo volverte mejor. Y sin darte cuenta, empiezas a consumir dirección como si la claridad pudiera comprarse en fragmentos. Pero la claridad real no entra como un consejo brillante.
La claridad real nace cuando te atreves a quedarte a solas con las preguntas que siempre evitaste. ¿Qué estoy sosteniendo que ya murió? ¿En qué me he convertido para ser aceptado? ¿Qué parte de mi cansancio viene de cargar una identidad que no me pertenece? ¿Por qué me duele tanto detenerme? ¿Por qué necesito tanto demostrar? Estas preguntas no son cómodas, no te acarician, no alimentan el ego, lo perforan. Pero ahí está la diferencia entre el hombre que se entretiene con respuestas y el hombre que comienza a comprender. Uno colecciona ideas, el otro se deja atravesar por la verdad. Uno cambia de discurso, el otro cambia de mirada. Y cuando la mirada cambia, el mundo entero deja de verse igual. Ya no puedes volver a dormir con la misma tranquilidad sobre tus viejas excusas. Hay una etapa silenciosa en todo despertar masculino que casi nadie explica. No es la etapa del triunfo, no es la del nuevo comienzo visible, es la etapa gris, la del retiro interior, la de las ganas de desaparecer un poco del ruido, la de sentir que ya no encajas del todo en las conversaciones de siempre, en los chistes de siempre, en las ambiciones de siempre. No porque te hayas vuelto superior, sino porque algo en ti empezó a tomar distancia de lo falso. Y eso tiene un precio. La lucidez a veces te deja solo antes de dejarte libre. Empiezas a notar con crudeza dónde fingías, con quién te traicionabas, qué hábitos te apagaban, qué deseos venían de la herida y no de la verdad. Ya no puedes llamarle amor a la necesidad. Ya no puedes llamarle paz a la costumbre. Ya no puedes llamarle carácter a tu incapacidad de sentir. Empiezas a ver, y ver cansa, porque mientras otros siguen corriendo detrás de distracciones conocidas, tú empiezas a quedarte quieto frente a una verdad que no te deja escapar. Esa quietud asusta, parece improductiva, parece una pausa peligrosa, pero no siempre detenerse es estancarse. A veces detenerse es el primer acto de dignidad que un hombre comete contra su propia destrucción. El mundo admira al hombre que resiste sin hablar, pero rara vez comprende el precio de ese hábito. Desde joven te enseñaron que debías soportar, resolver, ocultar, no molestar, no quebrarte delante de nadie. Aprendiste que mostrar desgaste podía costarte respeto, que pedir ayuda podía confundirse con debilidad, que dudar de ti mismo era casi una traición a la imagen que construiste. Entonces te convertiste en alguien funcional, tal vez exitoso, tal vez respetado, tal vez indispensable para muchos. Pero cada papel que sostuviste hacia afuera fue acumulando una deuda hacia adentro. Y la crisis aparece cuando esa deuda vence, cuando el cuerpo se tensa sin motivo, cuando la mente no descansa, cuando pierdes hambre de vida, cuando logras cosas y no sientes nada, cuando te rodean personas y aún así te experimentas solo. Ese momento no significa que fracasaste como hombre, significa que ya no puedes seguir reduciendo tu existencia a rendimiento. Hay una diferencia entre ser fuerte y estar endurecido. La fuerza sabe cuándo contener y cuándo soltar. El endurecimiento solo sabe aguantar hasta romperse. Y muchos hombres llaman madurez a ese endurecimiento, cuando en realidad es una prisión elegante, una armadura que ya no protege, solo separa. El comienzo de la lucidez ocurre cuando dejas de preguntarte únicamente ¿cómo salgo de esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué me vino a mostrar esto? Esa sola pregunta cambia el eje, porque mientras veías tu crisis como un enemigo, solo querías escapar. Pero cuando empiezas a verla como un mensaje, algo se reordena. Ya no se trata de apagar síntomas, sino de leer señales. Ya no se trata de volver rápido a quien eras, sino de descubrir por qué ya no podías seguir siendo ese hombre. Tal vez esa relación que se rompió te mostró cuánto miedo tenías a estar solo. Tal vez ese fracaso te mostró que vivías para la validación. Tal vez ese vacío te mostró que habías construido una rutina sin alma. Tal vez ese cansancio te reveló que llevabas años diciéndole sí a todo menos a ti.
La mayoría teme descubrir esto porque implica responsabilidad. Y la responsabilidad duele más que la victimización, porque ya no te permite culpar eternamente al mundo, te obliga a mirarte con honestidad, pero también te devuelve poder. Porque cuando entiendes lo que tu crisis vino a desenmascarar, dejas de sentirte condenado por ella y empiezas a trabajar con ella. Ya no como castigo, como umbral. Hay hombres que siguen toda su vida buscando una explicación externa para un malestar interno. Cambian de ciudad, de pareja, de trabajo, de rutina, de apariencia, de metas, y aún así algo persiste. Una incomodidad sorda, una insatisfacción sin nombre, una irritación con la vida que no se corrige solo cambiando escenario. Porque el problema nunca estuvo únicamente afuera. El problema era la distancia entre lo que hacían y lo que eran, entre lo que mostraban y lo que callaban, entre la imagen que defendían y la verdad que les pesaba. El hombre que despierta empieza a notar esa distancia con una precisión casi cruel, y entonces comprende algo que lo cambia para siempre. No puede seguir huyendo de sí mismo usando el mundo como escondite. En ese punto, muchos sienten miedo de perderlo todo. Y en parte es cierto. Vas a perder cosas. Vas a perder ciertas máscaras. Vas a perder aprobaciones. Vas a perder el gusto por conversaciones vacías. Vas a perder la paciencia para ciertas mentiras cómodas. Pero también vas a dejar de perderte a ti mismo. Y esa recuperación no tiene comparación. Porque cuando un hombre deja de abandonarse por quedar bien, empieza a formarse en él una dignidad distinta, más silenciosa, más sobria, más invencible. La dignidad no nace cuando todo te sale bien, nace cuando decides no volver a traicionarte, incluso si nadie aplaude esa decisión. Nace cuando eliges callar donde antes mendigabas atención, cuando eliges retirarte de lo que te humilla, aunque una parte de ti todavía quiera quedarse por costumbre. Cuando eliges la verdad incómoda en lugar del consuelo barato. Y eso no tiene nada de teatral. No necesita anuncios, no necesita venganza. El despertar real no convierte al hombre en alguien ruidoso. Lo vuelve preciso, menos reactivo, menos necesitado, menos manipulable. Porque empieza a ver con claridad qué cosas alimentaban su confusión. La urgencia por ser aprobado, el miedo al rechazo, la incapacidad de soportar el silencio, la dependencia emocional disfrazada de amor, la obsesión por tener respuestas inmediatas. Escribe, ya entendí, si empiezas a notar que tu confusión tenía un sentido más profundo. Y suscríbete para no perder los próximos videos. Hazlo no como una frase automática, sino como una señal de que algo en ti empezó a reconocer el mapa oculto de tu dolor. Porque entender no borra el sufrimiento de golpe, pero evita que lo sigas interpretando como una condena sin sentido. A partir de cierto punto, el hombre que despierta descubre que no necesita correr detrás de todas las respuestas. Necesita volverse capaz de sostener ciertas preguntas sin quebrarse. Esto cambia todo. Porque antes querías certeza inmediata, querías garantías, querías señales claras de que ibas por el camino correcto. Pero la madurez interior no siempre llega con certezas. A veces llega con una calma distinta frente a la incertidumbre. Empiezas a comprender que no saberlo todo no te debilita. Lo que te debilitaba era desesperarte por llenar cada vacío con ruido, compañía, consumo, impulsos o distracción. La lucidez te enseña a permanecer, a respirar dentro del proceso, a no correr a anestesiar cada incomodidad. Y en esa permanencia aparece algo sagrado, la capacidad de verte sin huir, ver tus patrones, tus autoengaños, tus mecanismos de defensa, el modo en que saboteabas la paz porque estabas acostumbrado al caos, el modo en que confundías intensidad con amor, control con fuerza, frialdad con estabilidad. Pocas cosas transforman tanto como esta visión desnuda, porque una vez que te ves de verdad, ya no puedes negociar tan fácilmente con lo que te destruye. Puede que recaigas, puede que dudes, pero ya no podrás decir que no sabías.
Uno de los dolores más profundos del despertar es aceptar cuánto tiempo perdiste siendo una versión incompleta de ti. ¿Cuántas veces te callaste? ¿Cuántas veces reaccionaste desde la herida y lo llamaste personalidad? ¿Cuántas veces te conformaste con vínculos mediocres por miedo a mirar tu soledad de frente? ¿Cuántas veces buscaste respeto sin respetarte? Esa conciencia duele. Y duele porque no se puede retroceder. No puedes volver al pasado y corregir cada gesto. No puedes pedirte no haber sido lo que fuiste con el nivel de comprensión que solo llegó después. Pero sí puedes hacer algo más importante. Puedes dejar de castigarte por haber sobrevivido como pudiste. Puedes entender que ese hombre confundido, ansioso, endurecido o perdido no era tu enemigo. Era una versión tuya intentando defenderse con las herramientas que tenía. Honrar eso no significa quedarte ahí. Significa dejar de odiarte mientras cambias. Porque nadie construye una vida digna desde el desprecio a sí mismo. La verdadera transformación masculina no nace del odio. Nace de una confrontación honesta unida a una decisión firme. Nunca más volver a dormirme en lo que me vacía. Nunca más volver a llamar destino a lo que era simple resignación. Con el tiempo, empiezas a notar señales discretas de que algo dentro de ti se está reordenando. Ya no explicas tanto. Ya no persigues a quien se aleja. Ya no te desespera tanto el silencio. Ya no necesitas demostrar todo lo que vales. Te vuelves menos espectacular, pero más sólido. Menos impulsivo, pero más claro. Menos dramático, pero más verdadero. El ego extraña el descontrol porque ahí se sentía vivo. La conciencia empieza a preferir la sobriedad porque ahí por fin puede escucharse. Y eso cambia incluso tu manera de sufrir. El dolor sigue existiendo, pero ya no te arrastra con la misma facilidad. Lo observas, lo atraviesas, lo conviertes en información. Empiezas a distinguir entre lo que te duele porque te está rompiendo y lo que te duele porque te está puliendo. Esa diferencia es decisiva, porque no toda incomodidad debe evitarse. Hay incomodidades que son el precio de salir de la mentira, el precio de soltar una identidad vieja, el precio de aprender a estar contigo sin máscaras. Y aunque ese trayecto sea silencioso, aunque nadie lo celebre, aunque por fuera parezca que no está pasando nada, por dentro está ocurriendo una revolución. Tal vez la primera revolución real de tu vida. Despertar también implica aprender a renunciar, no solo a personas o situaciones. Renunciar a ciertas fantasías que te mantuvieron atado. La fantasía de que alguien vendrá a completarte. La fantasía de que un logro externo calmará definitivamente tu vacío. La fantasía de que ser fuerte significa no sentir. La fantasía de que el pasado todavía puede devolverte algo si lo sigues mirando suficiente tiempo. Hay hombres que envejecen sin soltar esas ilusiones y terminan viviendo desde la nostalgia, el resentimiento o la compensación. Pero el hombre lúcido empieza a entender que la vida no le debe una versión ideal de las cosas. No le debe una infancia distinta. No le debe una justicia perfecta. No le debe reconocimiento automático por todo lo que cayó. Y lejos de volverlo amargo, esta comprensión lo vuelve libre. Porque deja de negociar con lo imposible. Deja de exigirle al mundo que cure lo que solo él puede ordenar dentro. Entonces su energía cambia. Ya no se dispersa tanto. Ya no vive reaccionando. Ya no se entrega entero a lo que no tiene raíz. Empieza a elegir mejor, a guardar su fuerza, a cuidar su tiempo, a honrar su atención. Y un hombre que aprende a no desperdiciarse empieza a irradiar algo que no necesita imponerse. Presencia. La presencia de un hombre despierto no siempre se nota por lo que dice, sino por lo que ya no permite. Ya no permite que la culpa lo gobierne. Ya no permite que el miedo a estar solo lo arrastre a lugares indignos. Ya no permite que la opinión ajena decida el precio de su paz. Ya no permite que su pasado dicte cada una de sus reacciones. No porque se haya vuelto perfecto,
sino porque entendió el costo de seguir dormido. Entendió que la vida se puede perder sin morir. Se puede perder repitiendo. Se puede perder complaciendo. Se puede perder sobreviviendo en automático. Y cuando comprendes eso de verdad, algo se vuelve irreversible. Empiezas a cuidar tu mundo interior con una seriedad nueva. Proteges tu mente de ciertos discursos. Proteges tu cuerpo de ciertos excesos. Proteges tu espíritu de ciertos vínculos. Ya no desde el miedo, desde el respeto. Porque finalmente comprendiste que no todo merece acceso a ti. Y esa selección no es soberbia, es madurez. Es el fruto de haber tocado fondo lo suficiente como para dejar de romantizar lo que te consume. Es el resultado de haber sufrido lo bastante como para no regalarte más a aquello que te desordena. Quizá hoy no tengas todas las respuestas. Quizá todavía hay días en los que vuelves a sentirte confundido, cansado, quebrado por dentro. Quizá una parte de ti todavía extraña la antigua anestesia, esa forma de vivir sin hacer preguntas profundas, sin tocar heridas, sin mirar de frente el vacío. Es normal. Despertar no significa no volver a temblar. Significa no volver a mentirte del mismo modo. Significa reconocer cuando estás a punto de abandonarte y elegir distinto. Significa notar cuando una vieja herida quiere volver a dirigir tu vida y ponerle un límite. Significa empezar a vivir con una fidelidad interior que antes no conocías. Y eso, aunque no se vea desde fuera, cambia por completo el destino de un hombre. Porque el destino no siempre se transforma con un gran evento. A veces cambia en un momento invisible, cuando un hombre, cansado de sufrir de la misma forma, decide dejar de buscar salvación afuera y empieza a escuchar lo que su propia crisis vino a revelarle. Ahí empieza otro camino, más sobrio, más solitario al principio, pero infinitamente más verdadero. Un camino donde no necesitas parecer despierto, solo necesitas dejar de huir. Y tal vez por eso este video llegó a ti ahora, no para impresionarte, no para entretenerte un rato, sino para recordarte algo que ya sabías en silencio. Tu crisis no era el final, era el inicio de tu lucidez. Era la grieta por la que por fin podía entrar la verdad. Era el derrumbe necesario de todo lo que ya no podía sostener una vida digna. No estás tarde. No estás roto de la manera en que creías. No estás condenado a repetir eternamente la misma confusión. Pero sí hay una condición: dejar de esperar que el mundo te entregue la claridad que solo aparece cuando te atreves a habitarte sin máscaras. Ese es el punto de no retorno, el instante en que un hombre deja de pedir permiso para mirarse con honestidad, el instante en que deja de negociar con su propia decadencia, el instante en que comprende que despertar no es volverse alguien nuevo, sino dejar de traicionarse. Si sentiste que este mensaje llegó en el momento exacto, comenta: "Este era para mí", y suscríbete para seguir despertando. Porque quizás hoy no resolviste toda tu vida, pero tal vez ocurrió algo más importante. Tal vez por fin empezaste a verte. Y un hombre que por fin se ve ya no puede volver a dormirse del todo.